El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo: «Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor a Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta». Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: «Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros». Entonces Jesús les respondió: «Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo». Palabra del Señor. Queridos hermanos, quizá una de las frases más importantes, o al menos más conocida, de Santa Teresa de Jesús es un llamado a la paz, a no tener miedo. Nada te turbe, nada te espante. Sabiendo que Dios no se muda, que Dios no cambia de opinión y que nos pide a todos nosotros cumplir con nuestra vocación en la que hemos decidido seguirlo a Él. Es un llamado que está en la Sagrada Escritura y que está en la espiritualidad católica, y que tal vez se nos ha repetido también en poesías que en algún momento estuvieron muy de moda. Aquello de cultiva la firmeza del espíritu, para que el carácter que vas teniendo sea el que te sostenga en el fortuito cambiar de los tiempos. Me refiero a esa poesía que estuvo de moda hace ya algunas décadas, de Siddhartha. Un llamado a la paz y a la tranquilidad en el espíritu. En el mismo tiempo, más o menos en torno a los mismos días en que Santa Teresa nos decía esas frases de no tener miedo, de que no se turbe nuestro espíritu, ella estaba siendo juzgada por la Iglesia, por la Inquisición de aquel entonces, y al mismo tiempo, acá en las tierras, en lo que hoy es México, la Santísima Virgen, en su advocación de Guadalupe, se le aparecía a Juan Diego y también le decía que no tuviera miedo, que su mente no estuviera enturbiada, y que se dirigiera al obispo a cumplir con el mensaje, ya que Juan Diego en ese tiempo tenía miedo por la vida de su tío Juan Bernardino, que se encontraba sufriendo del cocolotzin, una enfermedad mortal, ahí en su pueblito donde vivían, en Tulpetlac. Pero este llamado a vivir nuestra fe y nuestra confianza en Dios no es solamente en estos casos, Santa Teresa de Jesús o la Santísima Virgen diciéndole a Juan Diego que no tenga miedo. Es una constante en la Sagrada Escritura. Si ustedes se fijan, el llamado de Dios que nos hace a cumplir siempre nuestra vocación va acompañado de un mensaje de paz, de no tener miedo.
Así le dirá el Señor a Moisés, que no tenga miedo de intentar o de ir a liberar a su pueblo en la esclavitud de Egipto. Pero también es un mensaje que a través del ángel Gabriel le dice a la Santísima Virgen María: no tengas miedo, María, el Señor está contigo. Y ante los temores que surgen en el corazón de José, también es el mismo mensaje para José. José, no tengas miedo de recibir a María. El fruto que está surgiendo en su vientre es el fruto bendito del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. No tengas miedo. Y lo mismo en aquel rumbo de Egipto, no tengas miedo, se han levantado la espada contra este niño, pero tú, José, vas a ser el protector, de manera que siempre será un llamado. Allá cuando comenzaba el pontificado del Papa Juan Pablo II, también le decía esto a los jóvenes: no tengan miedo, ábranle su puerta, la puerta de su corazón al Redentor, al Señor. No tengan miedo. Y recuerdo que cuando comenzaba su pontificado, el Papa Juan Pablo II, un periodista, creo que Vittorio Messori, le preguntaba que si no le daba miedo al Papa asumir esa responsabilidad tan grande en la Iglesia y tener él la investidura o el cetro de Pedro, ser como una garantía en toda la Iglesia. Y hace una hermosa reflexión diciendo que siempre que Dios te encomienda algo, también te da todo lo necesario para que puedas cumplir con tu misión. De manera que hoy que estamos celebrando la fiesta de Santa Teresa de Jesús, debemos de aprender de ella su gran capacidad para entregarse al Señor, de tal manera que ella se entrega a Jesús y dice: yo soy de Jesús. Y Dios siempre está dispuesto a aceptar una donación generosa cuando la persona se compromete. Cuenta una anécdota que mientras estaba caminando allí en el convento, se encontró a un niño y entonces el niño le preguntó: ¿y tú quién eres? Dice: yo soy Teresa de Jesús. Y entonces ella le pregunta al niño: ¿y tú, niño, quién eres? Dice: pues yo soy Jesús de Teresa. Es decir, que Dios, cuando alguien se entrega a Dios, Dios se entrega también a esa persona. Si usted se entrega a Dios en su matrimonio, en su vida, en su misión, no tenga miedo y verá que Dios también se va a entregar a usted y le va a apoyar en todo eso. El día de hoy, pues, pedimos que Santa Teresa de Jesús ruegue por nosotros, porque muchas veces sí necesitamos quien nos vaya guiando en una manera correcta de amar y servir a Dios. Pablo de Tarso en algún momento se quiso entregar a Dios, pero persiguiendo a los cristianos. Y entonces, ¿se acuerdan que en el camino se le apareció Jesús y le dice: ¿por qué me persigues? Y desde entonces esa conversión grande de Pablo se convirtió en San Pablo, uno de los apóstoles más fructíferos en la propagación del Evangelio. De modo que Pablo en su primer instante creía estar sirviendo a Dios, pero la estaba regando, estaba haciéndolo mal. Y entonces hoy en ese camino de nuestra espiritualidad, la Iglesia reconoce a Santa Teresa de Jesús como una gran guía para que sea ella la que nos enseñe a hacer oración. A veces, mis queridos hermanos,
queremos vivir de una manera incorrecta pues nuestra espiritualidad, cosa que el día de hoy critica mucho Jesús en el Evangelio, cuando dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, porque se enfocan solamente en lo externo, pagan el diezmo hasta de la hierbabuena, de la menta, de la ruda, de todo, pero luego se olvidan de hacer las cosas con amor, y eso es lo más importante, hacer las cosas con amor. Y entonces tenemos como modelos de oración dos modelos, uno sumamente reprobado por Jesús y por tanto por la Iglesia, y otro que es alabado. ¿Se acuerdan de aquellos dos hombres que hacían oración en el templo? Uno de ellos se sentía con el derecho a acercarse mucho al Señor y decirle: te doy gracias porque yo no soy como los demás, yo no cometo pecados, yo no soy adúltero, yo pago el diezmo de la ruda, de la menta, y todo eso que Jesús estaba diciendo. Casi pensaba que estaba comprando el favor de Dios. Casi estaba pensando que Dios era el que se tenía que hincar ante él. Y entonces había otro que efectivamente se reconocía pecador, pero también sabía doblar sus rodillas y le decía al Señor: Señor, ten misericordia de mí. He pecado, necesito tu misericordia. Y Jesús dice en el Evangelio que a ese hombre que doblaba sus rodillas y que pedía misericordia, Dios lo escuchó. Al primero no. ¿Por qué? Porque ante todo la gracia y vivir conforme al Evangelio es un don de Dios. De manera que esforzándonos, luchando con paz y con tranquilidad, aprendiendo a confiar en Él. Y digo aprendiendo porque muchas veces sí nos acompañan temores, miedos por la salud, por el futuro, por tantas cosas que pueden ir pasando por ahí. De manera que eso que Hartman dice en su poesía de Desiderata: cultiva la firmeza del espíritu para que te sostenga en el fortuito cambiar de los tiempos. Santa Teresa es nuestra gran maestra de cómo cultivar esa espiritualidad en nuestro corazón. Nos ponemos de pie. Elevemos nuestras oraciones por todas las necesidades de la Iglesia, para que el Señor nos otorgue su gracia. Roguemos al Señor. Por las intenciones del Santo Padre, el Papa León, para que el fruto de sus esfuerzos, de su apostolado, vaya dando abundante fruto en toda la Iglesia, roguemos al Señor. Por las personas que se han encomendado a nuestras oraciones, de modo muy especial, pues también por aquellos que ya terminaron su caminar entre nosotros: Alejandro y Leonor Baltasar y Luz Rodríguez, roguemos al Señor. Todo esto y lo que tú conoces, Señor, lo ponemos en tus manos, por Cristo nuestro Señor.